Hoy vamos a preparar el pan más fácil que se puede hacer en casa porque ni siquiera hay que amasar y sin harina. Es un pan de arroz. Mirad, lo tengo aquí ya en remojo. Lo he tenido 4 horas en remojo y puedes utilizar arroz de grano redondo o arroz de grano largo. Es indiferente, pocos ingredientes, no complica y está buenísimo. Vamos a verlo. Vamos a comenzar escurriendo el agua donde hemos puesto a remojo el arroz y dándole un buen enjuague. Este pan es tan sencillo que se ha hecho viral en todas las redes sociales y no me extraña porque solo tenemos que poner en un robot procesador todos los ingredientes juntos, el arroz bien enjuagado. Y vamos a añadir 3/4 partes de agua que nos hacen falta para hacer este pan. Es decir, que este agua está tibia, la he calentado un poquito en el microondas. En el agua que hemos reservado vamos a aprovechar para diluir la levadura, que puede ser seca o puede ser fresca. Yo estoy utilizando seca. Además, un poco de miel que voy a utilizar como endulzante para activar la levadura. Puedes utilizar cualquier tipo de endulzante, azúcar blanco, azúcar moreno, sirope, panela. Yo voy a poner una cucharadita de miel. Mezclamos y ya estamos activando la levadura. Dejamos esta mezcla reposar durante 5 minutos. Vamos a añadir al robot donde tenemos el arroz el resto de ingredientes. Un poquito de sal y una cucharada sopera de aceite de oliva virgen extra. Vamos a procesar hasta obtener una crema bien fina y sedosa. Esta operación también la puedes llevar a cabo con un robot batidor, con un mini pimer o un turmix. Bueno, vamos a ver cómo está. Esta es la textura que estamos buscando. Vamos a añadir ahora la mezcla de levadura con edulcorante y el poquito de agua que hemos dejado antes. De esta forma la levadura no va a sufrir tanto. Vamos a mezclar otra vez, pero apenas unos segundos, simplemente para que se integre. Bueno, ya lo tenemos. Mira cuál es la textura correcta, ¿lo ves? Vamos a forrar con papel de hornear un molde de cake. Las cantidades que estamos viendo son para un molde estándar de 1,5 litros. A mí me gusta hacerlo sin complicarme. Coloco el papel encima y le doy la forma del molde. Lo voy a engrasar con un poquito de aceite de oliva. Echamos un chorrete y con un pincel untamos el interior del molde para que no se pegue. Asegúrate que tu molde está bien engrasado. Y ahora solo nos falta que verter la mezcla en el molde. Más o menos nos va a llegar hasta la mitad. Bueno, y ahora tenemos que esperar que fermente. Aproximadamente nos va a tardar 1 hora y la mezcla va a doblar su volumen, va a llegar prácticamente hasta el borde. Cuando falte la mitad para que llegue hasta el borde, vamos a encender el horno, lo vamos a precalentar a 180 grados y yo le voy a añadir unas semillitas por encima. 45 minutos después, mira cómo va nuestro pan ya fermentado, ha doblado su volumen y estamos aproximadamente a 1,5 centímetros del borde. El horno está precalentado, tal y como te he dicho. Voy a añadir unas semillas de chía que hacen un contraste de color y le dan un punto crujiente muy bueno a este pan. Me voy al horno aproximadamente unos 45 minutos y te contaré un truco para que el pan te quede bien esponjoso. Al introducir el pan en la parte de abajo del horno, voy a añadir unos cubitos de hielo para que se genere un vapor instantáneo que hace que el pan se eleve y quede mucho más esponjoso. Te enseñaré el resultado dentro de unos 45 minutos aproximadamente. 45 minutos más tarde, este es el resultado. El pan está recién horneado, ha hecho una costra crujiente y con la ayuda de 2 paños y mucho cuidado lo vamos a desmoldar en caliente de la siguiente manera. Y ahora lo vamos a dejar enfriar sobre una rejilla. Yo estoy utilizando la rejilla del microondas porque si lo dejamos enfriar en el molde es muy posible que coja humedad. Y así a temperatura ambiente lo dejaremos enfriar. Seguramente estemos hablando de una de las recetas más sencillas para hacer pan en casa. Es un pan que siempre sale, que es muy nutritivo y que siempre sienta bien. Además no tiene gluten y a mí me gusta tomarlo para desayunar bien tostado. Lo puedes cortar a rebanadas y congelarlo porque queda perfecto.